temporales. Artículo 1346. Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y casi contratos y de los actos y omisiones ilícitos en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia. Artículo 1347. Las obligaciones derivadas de la ley no se presumen, solo son exigibles las expresamente determinadas en este código o en leyes especiales y se regirán por los preceptos de la ley que las hubiere establecido y en lo que ésta no hubiera previsto por las disposiciones del presente libro. Muy bien, muchas gracias, Andrea Nicole. Muchas gracias, abogado Sagastume. Andrea Nicole, léame el 1349 y 1350, por favor. Andrea Nicole. Permítame, abogado. Tenga su código abierto, por favor. Sí, aquí está. ¿1300 qué? ¿Iba siguiendo la lectura usted, Andrea? 1348, entonces. 1349. O 1348, correcto. 48, sí. Artículo 1348. Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. Artículo 1349. Las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones del Código Penal. Leo el 1350. Por favor, André. Ok. 1350. Las que se deriven de actos u omisiones en que intervengan culpa o negligencia no penadas por la ley quedarán sometidas a las disposiciones del capítulo 2 del título 14 de este libro. Muchísimas gracias, abogada Chávez. Le agradezco infinitamente. Si ustedes miran el título primero de las obligaciones, el artículo 1346 prácticamente nos está diciendo cuáles son las fuentes de las obligaciones. Entonces, hay una clasificación romana de donde surge nuestro derecho. No existe en el derecho romano un concepto unitario de las fuentes. ¿Qué pasó? La primera clasificación que se conoce es la clasificación bipartita, con B, bipartita de Gallo. Decía Gallo, las fuentes de las obligaciones son el contrato y el delito. Ahí se metía Gallo. Luego vino en sus institutos Gallo, dice que las obligaciones nacen, vuelve a ratificar, del contrato y del delito. Después surge una clasificación tripartita de 3. La primera es bipartita de 2. La tercera es tripartita de 3, que también es atribuida a Gallo, quien reconoce que además de las obligaciones que él cita, que es el contrato y el delito, Gallo dice que existen hechos generadores de obligaciones que no están comprendidas ni en el contrato ni en el delito. Entonces dice, ¿cuáles son? Entonces dice Gallo, son esos hechos jurídicos no incluidos en la clasificación bipartita. Entonces surge 3 fuentes también por Gallo, que dice las fuentes de las obligaciones son el contrato, el delito y otros hechos jurídicos que aparecen en el digesto de Justiniano. Luego de eso surge una clasificación cuatripartita de 4, que es incluida en las institutas del mismo Justiniano, en las cuales, además del contrato y el delito, se menciona el cuasi contrato y el cuasi delito. Entonces, el punto de origen de esta clasificación es la existencia de ciertos hechos jurídicos que son semejantes al contrato y al delito. Entonces, esas son las diferentes clasificaciones. Luego, la clasificación romana, los romanos decían, las fuentes de las obligaciones son el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito. Y esas definiciones estuvieron entre Gallo y Justiniano. Luego viene una clasificación codificadora. Mucho tiempo, esto es historia, ¿verdad? Mucho tiempo después de la caída del Imperio Romano, aparecieron los glosadores. O sea, los glosadores, ¿quiénes eran? Eran aquellos intérpretes del derecho romano
que surgieron a partir del siglo XI y que de una u otra manera tenemos que traer en colación en esta materia, porque fueron ellos los que agregaron, los glosadores fueron los que agregaron a la clasificación cuatripartita de Justiniano otra causa generadora de obligaciones, y esta causa fue la ley. Entonces surgió la clasificación pentapartita, y o sea que, y es lo que nosotros vamos a estudiar, que las obligaciones surgen del contrato, del cuasicontrato, del delito, del cuasidelito y de la ley. Entonces, cuando dice el artículo 1346, las obligaciones nacen de la ley, de los contratos, cuasicontratos, de los actos y omisiones ilícitos. Escuchen bien esto. Ustedes ahí entre paréntesis, en un paréntesis podrían poner la aclaración para que lo comprendan ya cuando andan ejerciendo su profesión. Cuando dice de los actos y omisiones ilícitos, eso se refiere al delito en que intervenga cualquier género de culpa y negligencia. Esa terminología, culpa y negligencia, son dos terminologías que las vamos a aprender a profundidad más adelante. Entonces, si ustedes ven, entonces, si yo digo cuáles son las fuentes de las obligaciones, el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito, y la que pusieron los glosadores es la ley, ¿verdad? Entonces, eso es bien, esa clasificación fue aceptada por casi todas las codificaciones a partir del Código Civil de Francia, ordenado por Napoleón Bonaparte en 1804. Luego vino Bélgica, luego vino Italia, Alemania, España, etcétera, etcétera, para que ustedes miren desde dónde viene la historia de esa clasificación de las fuentes de las obligaciones que están enmarcadas en el artículo 1346. Ahora vamos a pasar a la definición de cada una de las fuentes. Esto es básico, que ustedes lo comprendan. Es la base del éxito de esta clase. Entonces, vamos a seguir el orden de la clasificación tradicional, o sea, la pentapartita. Penta es 5, pentapartita. Y luego nos vamos a referir a las nuevas fuentes para concluir con el examen del artículo 1346. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el contrato. Solo para citar la definición de nuestro Código Civil, vamos a leer el artículo nuevamente, 1539, para definir qué es contrato, qué es una fuente de las obligaciones. Vamos a ver a Anadeli Zavala. Anadeli Zavala. Ay. Muy bien, Anadeli. El artículo 1346. Vamos con la primera fuente, que es el contrato. Vamos, Anadeli. Sí. Título 2. Sí. Título 2 de los contratos, capítulo 1, disposiciones generales, artículo 539. Contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras o recíprocamente a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Miren qué interesante. Yo voy a repetir este concepto porque es la base de nuestras clases. Artículo 1539, aunque la abogada lo leyó excelente, contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras o recíprocamente a dar, hacer o no hacer alguna cosa. ¿Dónde encontramos nosotros el origen de esta definición? Esa definición la dio Roberto José Potier, quien según sus palabras, aquí tengo, miren, a Roberto José Potier, Tratado de las Obligaciones. De ahí origina esa conceptualización del contrato. Entonces, Roberto José Potier, en sus palabras, dijo que contrato, dijo Potier, es la convención por la cual las dos partes, dice Potier, recíprocamente o solo una de ambas, prometen o se obligan hacia la otra
a dar alguna cosa, a hacer o no hacer algo. Entonces, esta definición que influyó mucho en la redacción del artículo 1101 del Código Civil francés, solo para que miremos la analogía. ¿Cómo define el Código Civil francés, abogada? Y a mí qué me importa el Código Civil francés, pues te va a importar cuando andes en el ejercicio profesional. ¿Cómo definieron el Código Civil francés? Define el contrato como una convención por el cual una o varias personas se obligan una hacia otra o varias a dar, hacer o no hacer algo. Si ustedes ven, en la definición de contrato que encontramos en el artículo 1539 en nuestro código, se habla de convención y se habla de pacto. Entonces, vamos a ver qué es una convención y vamos a ver qué es un pacto. Esto es puro contrato. ¿Qué es la convención? Si pueden escribir, convención es un término genérico. ¿Qué significa? Es toda relación jurídica. La convención es toda relación jurídica consistente en un acuerdo de voluntades. Es una convención jurídica consistente en un acuerdo de voluntades, y que puede tener por objeto, crear, modificar, modificar, o extinguir derechos. Entonces, teniendo esa conceptualización de lo que es una convención, que es un acuerdo de voluntades, A se pone de acuerdo con B. ¿Para qué? Para celebrar un contrato de arrendamiento. A se pone de acuerdo con qué. ¿Para qué? Para una obligación de hacer que le construya una casa. Entonces, el contrato es una especie de convención. ¿Y qué decía nuestro amado Pottier en su Tratado de las Obligaciones? Pottier decía que la convención es genérico y que el contrato es específico. Que la convención es genérico y que el contrato es específico, ¿verdad? Por esto decía Pottier que el contrato era una convención. Por eso se concluye que todo contrato es una convención. Pero, cuidado, no toda convención es un contrato. Pero esta definición que la dio Ulpiano hace más de 17 años, había dicho que la convención es un concepto genérico. Ustedes saben la diferencia entre lo que es género y lo que es especie. Vamos a ver. ¿Qué es género? No estoy hablando de pedazos de tela, ¿verdad? Vamos a ver qué es género. Una idea que se les surja, ¿qué es género? Cuando decimos esto es género, pero esto es especie o cuerpo cierto. ¿Qué es género? ¿Un ejemplo? Podría ser una especie. El género podría ser una clase de especie. Vamos a ver. Abogada. Dígame, mi amor. Miren, la participación, les voy a aclarar esto. La participación en esta clase tiene un puntaje inimaginable, a tal grado que cuando termina el curso, cuando ustedes reciben sus notas, ustedes tienen 70 y les aparece 80. Yo cada vez que pregunto voy poniendo flechitas. ¿Por qué? Flechitas de participación. Y de repente, abogada, discúlpeme, ¿verdad? Los que son honestos, es que fíjese que yo saqué 70 y usted me puso 80. No, usted sacó 80. No, abogada, en mi examen nota final tengo 70, sí.
pero desde el primer día le dije que su participación tiene puntaje. Ese puntaje no se lo regaló, usted se lo ganó con su esfuerzo. No hay respuestas tontas, no hay preguntas tontas, no hay comparar. Todo aquí todos estamos aprendiendo. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre especie, entre género o especie o cuerpo cierto? Abogada, yo creo de que cuando se trata de género, yo abogada, yo levanté la mano. Sí, dime. O sea, yo tengo un ejemplo de qué género sería un saco de manzanas. Y que ya cuerpo o especie sería como ya lo específico, como decir una manzana que crece en un árbol, que es color verde, digamos, o sea, ya es lo más específico. Muy bien, la especie o cuerpo cierto es más específico. O sea, acuérdense que cuando uno habla, por ejemplo, yo digo una vaca, te vendo una vaca. Ah, pero una vaca Brahman que pesa tantas libras, cuyo pelaje es de color morado, los ojos los tiene verdes, la cola anaranjada, que produce tantos litros de leche diaria y que la leche le sale azul y hace el queso azul. Esa es una vaca, pero es especie o cuerpo cierto. Pero cuando yo digo te vendo 100 vacas, ¿qué estoy vendiendo? Género. ¿Se pueden marcar en un contrato? Dice que en contrato debe de ser, el objeto debe de ser determinado. ¿Me doy a entender? Entonces ya tenemos el concepto de convención. Ahora vamos a ver qué es un pacto. Todo esto es contrato. ¿Qué es pacto? Vamos a ver. Aquí es un acuerdo que se lleva a cabo entre dos partes. Tiene un poquito malo el micrófono, abogada. Miren, permítanme, si el pacto, el código se refiere a pactos, cláusulas y condiciones. A eso se refiere el código. Pactos, cláusulas y condiciones. Entonces, para designar cualquier modalidad lícita impuesta a las obligaciones, para evitar confusiones basadas en la decisión de las palabras, entonces, en un contrato, una parte no puede alegar que tal acuerdo sea un pacto y no una cláusula o una condición. Entonces, para evitar esta discusión, la ley ha creído conveniente comprenderlas todas, o sea, el pacto, la cláusula y condición, sin referirse a ninguna referencia esencial entre estos términos. Pero sobre esta materia vamos a hablar cuando lleguemos al artículo 1547, ¿ok? Entonces, en la ley, en los contratos se habla de pacto, de cláusulas y condiciones. Cláusulas, pactos y condiciones. Permítanme un segundo, que la ley me refiere aquí al artículo 1547. Si nos vamos al artículo 1547, dice, los contratos pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente. O sea que nuestra ley mete en un solo paquete todo, por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden, ¿ok? Y ese artículo 1547, perdón, he estado bien cargada de trabajo, les voy a mandar el Código Civil concordado en cuanto pueda, solo quedan 20, pero ese artículo 1547 está relacionado con el artículo 714 del Código de Comercio, 714. ¿Y cómo reza ese artículo 714? Las partes pueden determinar libremente el contenido de los contratos en los límites legalmente impuestos. También pueden celebrar contratos que no correspondan a los tipos que este código fija, siempre que persigan intereses dignos de tutela jurídica. Eso es lo que dice el artículo 1547 en el párrafo primero. Entonces, si ustedes ven, el artículo 1547 del Código Civil
mete lo que son pactos, lo que son cláusulas y lo que son condiciones en un solo paquete. Por ejemplo, una cláusula, les voy a poner un ejemplo de una cláusula penal. Vengo yo y digo, llega alguien a la firma legal, abogada, fíjese que quiero un contrato de renta, pero mire, abogada, la gente ahora con eso del COVID no quiere pagar, y yo quisiera un contrato que realmente me protegiera del incumplimiento de la obligación por parte del arrendatario. ¿Cómo no? Vamos a realizar un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Entonces se pone que el arrendador estipula un monto de $1,500 mensuales por el alquiler del apartamento. Pero, ahí viene la cláusula penal, si el arrendatario paga dentro de los primeros 5 días del mes, solo tendrá que pagar $1,300 de arrendamiento. ¿Qué es eso? Eso es una cláusula penal dentro de un contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque ustedes creen que él va a pagar a los 6 días, él va a pagar dentro de los primeros 5 días. ¿Por qué? Porque el contrato es de 1,300, pero la cláusula penal es que si paga después de los 5 días, tiene que pagar $1,600. Voy a poner otro ejemplo de cláusulas penales que son las que más se usan. Las condicionales también, pero ahorita vamos a ver las cláusulas penales. Por ejemplo, ustedes ven, viene María y llega a su firma legal. Y le dice, abogada Caguas, mire, fíjese que yo quiero hacer una casa, pues resulta que ya vino la nueva embajadora de Estados Unidos y como saben que yo me dedico a construcción de casas, me han mandado a hacer una casa, abogada, pero con cuestiones determinadas, la tubería tiene que ser de cobre, la casa tiene que tener todas las medidas de seguridad habidas y por haber, pero usted ya conoce a nuestros arquitectos, abogados y nuestros ingenieros, ahí están la mayoría querellados por estafa en los tribunales de la República. ¿Cómo puedo hacer yo para que esa persona que me va a construir la casa no se quede con el dinero? Ya tengo un contrato, abogada, me van a pagar $25,000 mensuales por el alquiler. Aquí tengo el contrato, pero me establecen un año para que yo entregue la casa. Ahí venimos los abogados, bendito sea el Señor, que existen problemas y situaciones en la vida. Como no, señora, con mucho gusto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a introducir dentro del contrato de servicios, ¿verdad? De servicios, porque es un contrato, es una obligación de hacer, es un contrato de servicio. Vamos a garantizar, pero ¿de qué manera va a garantizar? No se preocupe, vamos a poner una cláusula penal. ¿Y qué cláusula penal vamos a poner? Que la señora fulana de tal contrata a X de tal para que le construya una casa ubicada en tal lugar, determinada, ¿verdad? Específica, una casa ubicada en la colonia tal, con tantos dormitorios, tantas salas, área social, etcétera, y que por otra parte el constructor, ¿verdad? El señor fulano de tal se compromete a entregarla en el plazo de un año, 31 de diciembre del 2020, el 1 o 2 de enero del 2023. Ajá, y entonces ahí es donde viene la cláusula. Si el señor fulano de tal no entrega la casa en el tiempo estipulado, entonces deberá de indemnizar en daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque la señora sacó un préstamo al banco, porque la señora está pagando intereses, porque la señora iba a recibir un alquiler que no lo ha podido recibir. ¿Por qué? Porque si no lo ha recibido porque no ha terminado la casa. Pues resulta que la embajada americana le retiró el contrato porque no cumplió en el tiempo estipulado, entonces la mujer se ha quedado sin casa, con préstamo, con intereses. ¿Qué es lo que va a ejercer? Va a meter al constructor a la cárcel. ¿Para qué va a meter a la cárcel? Para nada. ¿Qué es lo que hace? Le indemniza de daños y perjuicios. ¿En base a qué? En base a la cláusula penal. Y esa cláusula penal, ¿qué es lo que hace? Hasta cierto grado presiona. ¿Para qué? Para que los contratos se cumplan. Si me he dado a entender, diga que sí. Y si no entendió, pregunte.
Sí, abogada, entendí. Sí, abogada. ¿No hay ninguna duda? Pacta sunt servanda. El acuerdo entre las partes es ley. ¿No hay ninguna duda? ¿No hay ninguna pregunta? Muy bien, el silencio es un consentimiento tácito que todos comprendieron. Ahora vamos a la segunda fuente, que es el cuasicontrato. Cuasicontrato. ¿Cómo? Abogada, disculpe. Y en el caso de ese contrato, sí, porque acuérdese que cuando nos estamos llevando una construcción, siempre suceden cambios, ¿verdad? Que hay mejoras, que cuando ya el propietario va a ver la construcción, mira de que se necesita mejorar, o dice, mire, ya no quiero este baño de esta manera, o quiero que le cambien aquí, o no le gustó ya el terminado, y él mismo prolonga el tiempo de operaciones. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Ahí se tiene que modificar el contrato, ¿o qué se hace? Ahí lo que se hace son pactos. Ahí se dice, cualquier cambio que se haga en la construcción va por el coste del contratista, y si se produce tardanza en el cumplimiento de la obligación, se deja sin valor y efecto la cláusula penal. Se ve que es importante, abogada, que esté estudiando Derecho. ¿Ve? Entonces, por eso están los pactos, por eso están las cláusulas y por eso están las condiciones dentro de un contrato. Entonces, cuando a usted le llevan, miren, les voy a decir, yo acabo de terminar un contrato de un monto mayor a 100 millones. No crean ustedes que le pagan a uno por 100 millones. Esa era la renta de un contrato era dentro de 15 a 30 años. Y esas empresas norteamericanas tienen una gente tan sagaz, pero sagaz, astutas, que pretenden a veces meter unas cláusulas que prácticamente se quieren quedar con los locales comerciales de los hondureños. Y para poder negociar con esos lobos feroces, porque esos no son negociadores, esos son lobos feroces, un equipo completo de doctores en derecho mercantil. Les voy a decir algo, 10 meses negociando ese contrato para esa empresa, y para gloria y honra de Dios fue un éxito. Pero si ustedes aprenden bien esta clase, ustedes lo van a poder hacer. Yo voy de salida, ustedes quedan. Miren, yo tengo estudiantes que salieron de mi clase en el estado, que manejan ahí en la SAR. Abogada, mire, ¿qué estamos haciendo? Fíjese que necesito. Lo primero que le digo es, ¿qué has hecho? Pues que yo hice esto y que yo hice lo otro, que yo hice pero no encuentro la salida. Ahí le ayudo, pero primero yo le voy a solventar el problema. Con gusto le ayudo. Con gusto le ayudo porque fue mi alumno. Pero les voy a decir, aprender esta materia, por eso les dije desde el primer día, el abogado que no sabe obligaciones y contratos no se puede llamar abogado, si esta es la esencia del derecho. Seguimos, el cuasi contrato. Habíamos dicho que Gallo, por favor, los que no se acuerden de Gallo, váyanse a Romanos, agregó a la clasificación bipartita de las fuentes de obligaciones, contratos y delitos. Otra que después se conoció con el nombre de quasi ex contractum, ¿ok? Esta expresión fue cambiada por los glosadores, quienes en lugar de decir quasi ex contractum dijeron quasi contrato, y así y así fue denominada también por Potier. Entonces, ¿qué son los cuasi contratos? Entonces, nuestro Código Civil incluye las obligaciones derivadas de los cuasi contratos. Lo dice el artículo 1346. Entonces, ¿qué clase de obligaciones dice? Son esas de cuasi contratos. Es en las obligaciones que se contraen sin convenio. Pongan atención a esto. Les estoy dando la regla para que me hagan ese examen de 100 y voy a ser el ser humano más feliz de la tierra.
Cuando se habla contrato, se llama cuasi contrato, como si fuera contrato. Pero el cuasi contrato es aquel que resulta sin convenio, sin mandato. Si en una obligación hay mandato, no puede ser cuasi contrato. Puede ser cualquier cosa, pero no cuasi contrato. Vamos a ver, para aclararlo. Vamos a ver el artículo 2197 y le vamos a pedir a Doris Marcela Cárcamo Salgado. Doris Marcela. ¿Está Doris Marcela? Sí, abogada. Ahorita. Okay. 2197, ya vamos. Dice título 16 de las obligaciones que se contraen sin convenio, capítulo 1 de los cuasicontratos, artículo 2197. Son cuasicontratos los hechos lícitos y puramente voluntarios, de los que resulta obligado su autor para con un tercero y a veces una obligación recíproca entre los interesados. Ahora el 2198, abogada, por favor. Artículo 2198. Hay tres principales cuasicontratos. Número 1, la agencia oficiosa. 2, el pago de lo no debido. Y 3, la comunidad de bienes. Ustedes ven, muchísimas gracias, abogada. Muy amable. Entonces, nuestro Código Civil incluye en el 1346 las obligaciones derivadas de los cuasicontratos. ¿Y cuáles son? Son las que se contraen sin convenio. Entonces, según el artículo 2147, son cuasicontratos los hechos lícitos y puramente voluntarios. O sea, que si hay mandato, yo espero que estén comprendiendo, ¿se acuerdan del mandato, mandante y mandatario? ¿Quién es el mandato? ¿Quién es el que manda? El mandante, ¿quién es? Chicos, estoy bien. Mandante y mandatario. ¿Quién es el mandante? El sujeto activo. ¿El qué? No, el mandante no es sujeto activo. ¿Quién es el mandante? Mandante y mandatario. Vamos a ver. Vamos, chicos, chicas, sin miedo. ¿Quién es el mandante? Sería como que establece una obligación, abogada. Sí, pero ¿quién es? El que hace la palabra mandar. De mandar. El que manda. ¿Qué somos nosotros? ¿El acreedor, abogada? ¿Qué somos nosotros? No es el acreedor. Si viene Ana María Morazán y me dice, abogada, fíjese que yo voy de viaje, pero resulta, abogada, que necesito que me vaya a vender esa casa, que me represente en la venta de esa casa y que perciba lo que me van a pagar. ¿Qué soy yo? ¿Mandante o mandatario? Mandatario. Mandatario, de la que hace el mandado. ¿Qué somos los abogados? Mandatarios. ¿Quién es el mandante? El que nos otorga el poder. Ese es el mandante, el que otorga el poder. ¿Y qué somos los abogados cuando nos otorga el poder? Mandatarios, lo que hacemos el mandado. Eso somos. Entonces, cuando dice que son los hechos puramente voluntarios, significa que no hay mandato, sino que es un hecho voluntario que esa persona ha realizado, por su propia voluntad, de lo que resulta su autor, dice, para un tercero y a veces una obligación recíproca entre los interesados. Y luego el 2118 nos habla de los tres cuasicontratos, agencia oficiosa, el pago no debido y la comunidad de bienes. Con esto termino. Va Juan caminando al frente de la panadería de su barrio. Y resulta que Juan ve a todos los empleados, a los hijos de doña María, todos chorreados y sucios, a las empleadas domésticas paradas, y los empleados sin mascarilla. Pues, y doña María está enferma, se fue para Estados Unidos. ¿Y qué están haciendo aquí? Tiene silenciado el micrófono, abogada.
Entonces, ¿y qué están haciendo ahí? No, parados. Doña María está enferma. ¿Y por qué no producen pan? Es como si no está Doña María. ¿Y qué? ¿Y no tienen harina? ¿Y no tienen sal? ¿Y no tienen bicarbonato? ¿Y no tienen? No se preocupen. Ya voy a irles a comprar. ¿Cuántas libras de harina son? Y empieza Juan a sacar la minuta y se va a la agencia. Los mismos empleados le ayudan. Hay que ir allá a compra y dice, empiecen a producir. ¿Qué es eso? Es una gestión oficiosa. Es un cuasi contrato, como que si fuera contrato. ¿Por qué es cuasi contrato? Porque no hay un mandato. ¿Por qué no hay un mandato? Porque doña María está en Estados Unidos, la panadería, y Juan le pudo porque le encanta el pan que producen en la panadería de doña María. Entonces, por eso dice la ley, son hechos es lícito que lo haga, sí es lícito. Le está haciendo daño a alguien. Está silenciada, abogada. Computadora, a saber quién se está metiendo. Entonces, ¿alguien le dio un mandato? No, no le dio ningún mandato. ¿Alguien le dio dinero? No, él agarró de su propia bolsa. ¿Le está haciendo daño a alguien? No, es un hecho ilícito, sí. ¿Es voluntario? Sí. Puede hacer. Los que resulta, dice, obligado su autor para con un tercero. Y a veces una obligación recíproca entre los interesados. Hasta aquí vamos a llegar. ¿Están aprendiendo? Sí, abogado. Muchas gracias, abogada. Muchísimas gracias. Les prometí desde el primer día que cuando salgan de esta clase van a saber más que cualquier profesional que ande en los tribunales de la República. Mañana es la toma de posesión de nuestra presidenta de la República. La universidad no ha dicho nada, pero dicen que Gobernación y Justicia tiró que hay asueto para todos los empleados públicos. ¿Es correcto eso? Pregunto. Sí, abogado. Sí, abogada. ¿Hay alguna notificación que haya dado la universidad que yo no la haya leído? Yo tengo una Por parte de la notificación. universidad no ha salido nada. ¿Salió algo a nivel de posgrado, abogada? Ajá, Mario. Dime, Mario. Sí, salió una notificación a nivel de posgrado en relación a eso, entonces, de que hay asueto. Hay asueto, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, pues yo les voy a dar feriado porque es la primera mujer hondureña. Primera vez en la historia que una mujer, no soy del partido de ella, pero me siento orgullosa que una mujer llegue al poder de este país. Así que nos vamos a ver el viernes. ¿Ok? ¿Les parece? Abogada. Sí, abogada. Dígame. Una consulta. El día de ayer usted dijo que iba a integrar 5 más, ¿verdad? Los que estamos en espera. Entonces quería saber si ya los integró. No, les dije que el jefe del departamento nos dijo que él iba a incorporar 5 más. Y no te han incorporado todavía. No, abogada, yo desde la prematrícula estoy en espera. Desde el primer día. No igual, abogada. Pues escríbanle al abogado Caballero. Escríbanle. Y díganle, yo voy a llamar